Buenas, como habéis visto en este vídeo, estos son los últimos esquejes que estoy sacando de Soho, los últimos que estaban en Akadama. Estos esquejes son, digamos, reciclados, porque son esquejes que ya saqué, comprobé que no tenían raíces, y en vez de tirarlo lo que hago es volver a ponerlo en Akadama de nuevo y hacer el mismo proceso de siempre, igual que si lo hubiese pinchado nuevo. Y en vez de tirar esos que no han creado raíces, tienen una segunda oportunidad y como veis pues vuelven a salir otros tantos. Si yo lo hubiese dejado más tiempo hubiesen salido mucho más, pero el problema es que ya no quiero dejarlo más tiempo porque aquí pasa lo que comenté en el otro vídeo y yo lo que necesito es ponerlo ya en su sustrato, que se vayan aclimatando y que les dé tiempo a crear un poco de raíces y algo de hoja, porque si no lo hacen se quedan muy débiles y durante el invierno pues mueren. Estos son los que van a tener menos posibilidades de vivir, porque ya digo que son los últimos, pero seguro que alguno de ellos tira para adelante y vive. Estos son los que han salido. Creo que son como unos 15 me parece. Algunos con muchas raíces, otros con muy poquitas. Y veremos los que quieren vivir. Este vídeo lo hago, me lo he pensado bastante, porque normalmente ya este tipo de vídeos lo que hago es subirlo a miembros del canal, porque ya no suelen tener tantas visualizaciones y me llegan bastantes comentarios, no sé, parecen un poco de envidia y para mí no tiene ningún sentido. Si yo hago este tipo de vídeos no es para dar envidia ni decir mira qué bueno soy, mira cuántos esquejes me sale. Lo que hago es intentar ayudar al resto de compañeros a que puedan obtenerlo igual que yo lo hago. Si no, no diría la forma en que lo hago, enseñaría todos los vídeos, enseñaría los sitios donde los planto, tanto agua como en Akadama. En definitiva, si yo me quisiese dar importancia, no hacía eso. No enseñaba todas las cosas que enseño. Con lo cual no entiendo la gente que tiene esa envidia o ese, no sé, o esa rabia a que a mí me salgan las cosas bien y las muestre. Entonces he pensado más en vosotros, los que tenéis buenas palabras, y por eso voy a poner este vídeo público. Esto, como digo, estos son los últimos, son los que menos posibilidades tienen de vivir. Y lo que hago es que no los voy a poner individual. Yo normalmente cojo este tipo de maceta y lo pongo en maceta individual, pero en este caso lo que hago es ponerlo en una maceta más grande y los pongo todos juntos, porque estoy seguro que alguno de ellos no va a vivir. Ya cuando llegue la nueva temporada y yo quiera hacer algo con ellos, darle movimiento o lo que sea, entonces ya los pondré en sus macetas individuales. Los voy a meter de nuevo en agua, los voy a poner en esa maceta y os lo muestro al final cómo queda. No voy a grabar el proceso porque simplemente es ponerlo, añadir sustrato y colocándolos todos. Y como no los voy a sujetar, la verdad es que me resulta bastante difícil tener la cámara de por medio. Y así lo hago más tranquilo y ya os lo muestro. Vale, ya están listos estos esquejes. Ya los tengo en su maceta. Ahora veremos cuántos quieren vivir. Como habéis visto, algunos están bien de raíces, otros tienen menos. Y lo que digo es que ahora se tienen que aclimatar y les tiene que dar tiempo a crear un poco más de raíces y algo de brotación para ponerse más fuerte y así poder afrontar lo que viene por delante. Si no, ya digo que cuando llegue el invierno muchos de ellos van a morir. Eso, como comenté en otro vídeo, ya lo comprobé el año pasado. Y lo suyo es eso, que le dé tiempo a crear más raíces, a crear un poco más de hoja, algo de brotación, y así poder abonarlo, que se ponga un poquito más fuerte y de esta manera tengan más defensa. Como he dicho, me he animado a subir este vídeo público, no lo iba a hacer y espero no arrepentirme. Ya sé que la mayoría de los que estáis ahí viendo estáis siempre apoyando y siempre con buenos comentarios y por eso lo subo, por vosotros. No sé por qué a otra gente le da envidia y lo único que hace es poner malos comentarios y tonterías, cuando yo lo único que intento es mostraros lo que hago para que tengáis los mismos resultados. Así que los que estéis intentando hacer esquejes, ahí tenéis todos mis vídeos donde lo explico. Explico las dos maneras en que lo hago, tanto en agua como en Akadama. Y a los compañeros que me estáis poniendo comentarios que no salen bien los esquejes o en particular los de Soho, nada, deciros que ánimo, que sigáis, que no paréis, que ya veréis cómo sale. Vosotros tenéis que insistir, le pillaréis el punto y seguro que os saldrá. A mí no me salían y de hace 2 años para acá no paro de sacar esquejes. Encontré mi forma de hacerlo, se me dan bien estos dos métodos y es la que yo comparto con vosotros. Así que nada, este es el vídeo de hoy, mostraros estos esquejes que yo digo que son reciclados y espero que el vídeo os guste y os valga. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido, dale me gusta, suscríbete, comenta y para contenido exclusivo trato más personal tenéis la opción de uniros a miembros del canal.
Muchas gracias y un saludo.